en el libro, ¿no?, que digamos que hay como 4 escenarios posibles, y uno de ellos incluye, como ya ocurrió también en el siglo pasado, no un giro progresista, sino un giro reaccionario que pudiera ocurrir, ¿no? En vez de transitar hacia una república que pudiera dotar de mayores mecanismos democráticos a la sociedad, ir hacia todo lo contrario, hacia un régimen más cerrado, un régimen cuasi dictatorial, ¿no?, incluso. Ese riesgo es real. Realmente se puede concebir en la España del siglo XXI una opción de un giro reaccionario que vaya en detrimento de los derechos reconocidos e implantados en los últimos 40 años. Bueno, uno querría pensar que Europa es un antídoto contra eso, pero vemos que no está ocurriendo de esa manera. Si uno ve lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría y lo que está pasando en nosotros, ¿no? La normalización de la extrema derecha, por ejemplo, y de una extrema derecha que tiene aliados golpistas en el mundo, en América Latina, una extrema derecha abiertamente trumpista también, ¿no? Que esa extrema derecha junto con la derecha extrema puedan estar en el gobierno, desgraciadamente no es una hipótesis fantasiosa. Y para esa derecha extrema y para esa extrema derecha la monarquía es una pieza importante. Por eso los intentos de apropiarse de la figura de Felipe VI, porque creen que Felipe VI puede ser una buena cobertura para su proyecto político, y desgraciadamente con Felipe VI pasa lo que en parte pasaba con Juan Carlos I de Borbón, que no hace demasiado por despegarse de esos sectores, ¿no? De los sectores más reaccionarios del Poder Judicial, de los sectores pues políticamente más reaccionarios. Cuando se manifiestan sectores de ex militares retirados en ese sentido, uno no encuentra una reacción por parte de la Casa Real, y Felipe VI continúa compartiendo el mismo pecado de su padre, que es no haber condenado nunca la dictadura franquista. ¿Cómo puede ser rey de una monarquía parlamentaria en un Estado supuestamente democrático alguien que en las múltiples ocasiones en que comparece públicamente nunca critica a una de las dictaduras más sangrientas que existe en Europa, como la franquista, ¿no? Por lo tanto, esa hipótesis de una regresión autoritaria, si la monarquía se ve amenazada, yo creo que no se puede descartar. Alfonso XIII se asustó cuando diputados socialistas como Indalecio Prieto, ¿no?, pedían que hubiera una comisión de investigación por sus casos de corrupción con Marruecos, se asustó y recurrió a Primo de Rivera. Aquí está por verse si eso podría ocurrir o no, si Felipe VI, por sus propias inclinaciones ideológicas, se vería o no tentado a dar cobertura a una opción que fuera, digamos, de derecha extrema. Recordaba antes, en este sentido, que Indalecio Prieto en su momento reclamó una comisión de investigación, o una investigación parlamentaria, no sé si había comisiones de investigación como tal, pero una investigación parlamentaria sobre las corruptelas, los negocios privados de Alfonso XIII. El Partido Socialista de hoy rehúye y rechaza esa posibilidad, y sin el plácet, sin el sí del Partido Socialista, siempre se estrellan, ¿no?, en un muro el resto de grupos de la izquierda, o de grupos progresistas, o de grupos radicalmente democráticos que exigen esa investigación parlamentaria, se estrellan siempre contra el muro de la mesa del Congreso, donde está el PP y Vox, o antes el PP y Ciudadanos, con el apoyo del Partido Socialista, que impiden una investigación parlamentaria de los hechos alrededor de la jefatura del Estado. ¿Qué tiene que pasar para que el Partido Socialista cambie de su posición? Porque si cambiara su posición, cambiaría completamente el escenario para la monarquía y para la dinastía borbónica, ¿no? Sí, yo creo que sin duda es una pieza clave, ¿no? Si el Partido Socialista cambiara de actitud respecto de la cuestión monárquica, las posibilidades de un camino republicano serían mucho más claras. Yo por eso siempre recuerdo, y en el libro lo hago, el caso de Indalecio Prieto, el caso de Julián Besteiro, ¿no?, que también tuvieron palabras muy duras contra la monarquía. Mi impresión es que hay una parte del Partido Socialista que piensa que no cuestionar a la monarquía o tener a la monarquía cerca puede servir de escudo para frenar los movimientos destituyentes de la derecha.
que la monarquía puede cumplir ese papel. Lo que ocurre es que el precio es muy alto, porque si para que la monarquía permita que haya gobiernos que no sean claramente de derechas, lo que hay que hacer pues es consentir la impunidad, consentir la opacidad, lo que acaba haciendo es pues degradando las propias posiciones. Por eso lo que, digamos, el Partido Socialista o algunos dirigentes del Partido Socialista sostienen en algunos casos, ¿no? Esa reticencia a que se vaya más allá simplemente en el cumplimiento del principio de la monarquía parlamentaria, es algo que entre sus bases no es fácilmente comprensible, ¿no? Las juventudes de partidos socialistas de diferentes territorios se pronuncian abiertamente porque puede haber comisiones de investigación en el Congreso, y cuando se hacen encuestas por parte de medios independientes, gente que tiene adscripción, digamos, socialista, es favorable a que Juan Carlos I se pueda sentar en una comisión de investigación o que sea efectivamente juzgado por los tribunales. Por lo tanto, ahí efectivamente hay un problema que el Partido Socialista tiene que resolver. En el Congreso ya se han presentado más de 14 peticiones de comisión de investigación. Y yo estoy convencido que si continúan saliendo casos de corrupción como están saliendo ahora, ¿no? Que ya no solamente afectan a Juan Carlos I, sino que incluso podrían proyectarse sobre el rey actual, va a ser muy difícil que el Partido Socialista pueda oponerse, al menos a que se investigue y a que se pongan luces y taquígrafos sobre eso. En marzo de 2020, un día después de que el gobierno declarara el estado o decretara el estado de alarma, la Casa del Rey lanzó un comunicado en el que asumía, uno, que había cuestiones cuando menos no del todo regulares en las finanzas de Juan Carlos I, y dos, que él mismo, el jefe del Estado, dijo que con su desconocimiento, pero que formaba parte de la estructura societaria de esas supuestas irregularidades del hoy rey emérito. ¿Y usted cree que, o analiza que eso supone que Felipe VI establece un parteaguas, intenta separarse de su padre, consciente de que puede haber, de que puede salpicarle y que puede poner en duda su propio mandato? Pero la cuestión es si puede escaparse el jefe del Estado actual de lo que supuestamente hizo su padre y que le permite ser hoy rey. O sea, no quiero decir jugada, ese movimiento que hace la Casa del Rey, ¿le puede salir bien? Pues yo creo que es muy difícil, porque es un movimiento, primero, que aparece como un movimiento, digamos, enormemente opaco, porque se aprovecha la declaración de un estado de alarma y una pandemia en la que la ciudadanía estaba confinada para activar una especie de bomba allí, donde la propia Casa Real confiesa lo que no ha confesado ninguna Casa Real europea, que es que el rey emérito podría estar implicado en casos graves de corrupción y que el propio rey, que es su hijo, conocía desde hace un año al menos la existencia de estas fundaciones, ¿no? Y de estas cuentas, digamos, que no habían sido declaradas. Claro, cuando se reconoce eso, la pregunta es, ¿pero solamente un año? ¿No se reconocía de antes? Hoy sabemos, por ejemplo, que las transferencias de 100 millones de dólares que se hizo por parte de Arabia Saudita a unas cuentas que estarían vinculadas al rey emérito se produjeron, una de esas transferencias se produjo en 2008. En 2008, Felipe VI no era un niño pequeño correteando por los pasillos de la zarzuela, era, digamos, una persona formada que sabía que iba a ser rey y por lo tanto vuelve a plantearse lo mismo que se planteó en relación con la infanta Cristina Iñaki Undargarín, ¿no? Cuando ella firma, dice, yo firmaba pero no sabía. Hoy se está intentando reproducir esa operación para establecer un parteaguas entre Juan Carlos I y Felipe VI. Juan Carlos I seguramente tuvo que ver en esas actuaciones ilícitas, ese es hoy un sentir mayoritario que uno ve que emerge con mucha claridad, pero Felipe VI no. Pero la pregunta es, ¿pero Felipe VI no sabía
todo lo que estaba ocurriendo, era ajeno a lo que, como vemos, venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que las dificultades de la Casa Real para responder a esa respuesta afirmativamente hace, como digo, que aparezca con tanta insistencia la figura de Leonor como una figura cuya irrupción, digamos, en la vida política habría que acelerar, ¿no? Y eso es prueba de que, digamos, no se puede cerrar en falso ese vínculo entre Felipe VI y su padre.